podía atender porque estaba con el quilombo. ¿Cuál era Bohemio? Uno que tiene camiseta negra y amarilla. Bueno, ustedes con Santa Cruz, no sé si yo te pongo ese partido. Yo te 0-0 con Libertadores. Ah, sí, boludo. Ah, son locos. Son locos más grandes, boludo. Y se quisieron pelear igual Derbo, boquearon, Sí, pero no Derbo pelearon, siempre. no pelearon. Igual Derbo es así, No, no o son sea, de no pelear es que los te pibes. van a las piñas ni te van de mala leche, son muy bocones, ¿no? Sí. Y claro, después veo tenía 7 llamadas perdidas de Seba, igual yo ya le había mandado esto. No, lo que más se calentó Seba era de que, boludo, le había avisado Agus que no venía, boludo. Y Santino decía que no. A mí eso ya me pasó como 5 veces, digo, fácil. Yo le decía a Seba, che, manda el grupo y chao, che, son y 40, el partido no ha arrancado, los rivales se están quejando y chao, no, chupe la verga, porque si no, siempre lo mismo, le digo, si nadie le... O sea, queda re mal hacerlo, pero boludo, si te lo hacen una, te lo hacen dos, te lo hacen tres, y fuiste por la buena, le hablaste, le decís, y sigue pasando, y lamentablemente lo tenés que poner. Igual aún no sé qué onda, va, yo te lo veo hace un montón. ¿Qué pasó? Le hace a Lighty que me va a transferir a MP. Vos tenés mi coso de CNN, 0714. No sé quién era. Yo tampoco. No vi ni quién jugó recién. No, jugó... Aragón. ¿Qué te iba a decir? No, a mí ya me pasó un par de veces. Yo ya. No arreglo nada. Qué paja, boludo. Con algo me ha pasado sábado, tipo, a mí yo ya lo hice el viernes que me estaba. Y era el sábado a las 4 de la tarde. Y empezó a Y vos ya a las lo 6. estabas esperando, claro. No, eso es una locura. Aparte es fundamental el árbitro, no es que un vedor y que de última la pilotea con el auxiliar, la pilotea con lo que podés. Es irreemplazable. Yo la otra vez tuve que arrancar uno, pasó lo mismo y tuve que arrancar un partido yo. Pero era mi equipo de, creo que de quinta, de sexta, la arranqué y chao. No pasaba nada. Ahora ayer era, boludo, de la primera. No, es que yo sí que después de eso, cuando vengan a jugar acá, en la que no le gusta algo, se van a acordar. Pues sí. Se van a acordar enseguida y me van a romper la bola. Porque ellos siempre viven acá. Es que ese es el tema. Igual re piola, o sea, Sí, lo sí. de los dos equipos estaban como andaban. Le decían a Chano que lo arranque, que no había drama, que lo hablábamos entre los equipos y chao. Pero a los 5 llegó Lalo. ¿No? Menos mal. ¿Y el Igual negro ahí no laburó? estaba Andrés, ¿no? Estaba el zorro, sí, Andrés, ¿no? Sí. Sí. ¿El negro no laburó hoy? Sí, se fue. No sé si tenía que hacer algo. Y capaz que por eso me llamaron a mí. Capaz que el negro tenía que hacer algo. Porque él está siempre lo mismo. Sí, él llega haciendo 4, 5, 6, no sé si 7. Pero como vino una hora antes, se fue. Claro. ¿Y Esteban no laburaba o sí? Esteban, no sé, pero vino a 2 horas. Porque yo le había dicho que si me quería cubrir, Ah, a esta hora la trabajaba Sí. y yo a las 9 jugaba con Sólidos. ¿Bueno, así? No, fue antes que pasó. ahí va. Fue antes del viernes. O sea, el jueves mandaron las asignaciones, el jueves le dije yo. Claro. Y me dijo, dale, avísame, amigo. Y me dice, lo que sí estaría bueno meter 2 horas. Claro. Porque Si no, estoy bien, me dice, si no me quedo al pedo, no sé qué. Le digo, sí, ya fue. O sea, te doy 2 horas y me salvó ahí. Porque había quedado con Nahue yo. claro. Y después me pasó esto y le digo, che, amigo, al final Chau. voy yo, Te vas. ¿no? Porque, sí. Eso debe ser. Cosa la Auti, proyecto. Dale. Lalito. ¿Cuánto es? ¿30? 20
No, no me lo dio. ¿Qué dijo que si vos lo sabés? ¿Cuál es el alias, Lalo? ¿Cómo es? SNN. 0714.mp. 0714.mp. Sandra Noemí Ahora. Barrera. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, acá estoy haciéndolo. Sandra. Y me quedé. Voy a transferir por la que no me echó, boludo. Ah, ya. Ah, eso es un cagón, le digo. Y ¿no va la otra? Que el chabón agarra y hace lo mismo. Y se la quiere llevar. Y yo no lo empujé, No, Le toca penita el chabón. Sí, sí, esa sí la vi. Me lo quiso dar antes y le dije hasta que no te muestre comprobante no lo hagas. Pobre Hugo. Ok, tenías 33%, me parece. Sí, sí, 49. Ahí está justo. Arranca. Gracias. Gracias por el cambio. Qué hijo de puta. Igual banco, yo creo que haría la mía. Era 20 o 30. 20, fíjate que hay 20. Espero no sea trucho, Lalo. Se lo dieron acá, así que... Buena semana. Complicado. 49 sumaban en total, ¿o no? ¿No te dijo suma 49 en total? No sé, pasa que estaba viendo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 12. ¿Qué categoría es esto? Equipo de Maxi. ¿Dónde está Maxi? No puede. Ah. Julio en un momento Juana me dijo dejar la cámara y yo me acordé de vos, pero después me acordé de la mano y le dije a Juana, no. Claro, no me la podía. dejes, Me dice Santino hoy, me llamó y me dice, digo amigo, primero que tendría que tener
o sea, la cámara y sacar con cosas y tiene enfoque automático. Claro. Y le digo, ahora te aviso. Cuando le mando a mi hermana, o sea, lo pensé y le digo, igual ahora te aviso. Claro, después le mando a mi hermana y me dice, boludo, no vas a poder sacar fotos Yo me acordé. con una cámara automática que el enfoque es automático. Claro, Porque claro. si no es enfoque automático, capaz que lo piloteás con una mano. Sí, Tampoco hay que tener que sacar 500 fotos, pero para salir del apuro. después Es le que digo, sí, de hecho, cuando pasó lo que le contó Lalo, me estaba llamando Juan, me dice, me tengo que ir a avisar a mi hijo la cámara nueva y me acordé justo de la mano tuya y dije, no, ¿para qué? Si no, nadie va a poder sacar. Se va. Y me acordé justo de suyo y le pegó un llamado. Ella sacaba antes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo la había visto ya. Sí, hace tiempo. Cada tanto lo viene salvando cuando le falta. Pero no puede ser. No. Este boludo. Si ella juega de último no pasa nada. No hace eso. No sabes cómo se te quejan, ¿no? Sí, Yo me acuerdo hubo una vez que. El Guayer. El Guayer, yo estaba de bebedor en un partido Guayer en Platense. Y no le habían subido las fotos, digamos. No es que no habían sacado, no le habían subido. Me mandaron como 3 pibes, che, amigo, ¿podés hablar ahí? Porque no nos sacaron fotos, no sé. Y ahí mandé al grupo, che. Igual Marty estaba, o sea, yo me acordaba que Marty estaba, que sacó todo. a veces le pasa. Y le mandé a Marty. Y ahí Marty me dijo, ahí vi y nunca lo saqué. Claro, claro. A mí me pasa que yo le escribo también en la semana porque me preguntan los equipos y por ahí me dice, yo sabes que subí y capaz que tengo otra carpeta a veces. Claro. Pero ella tiene que todo sube. Sí, sí, re. De hecho la llamé para que venga y no podía. Está en BN, yo lo BN hasta la- entero, sí. De 2 de la tarde a 11, 10 de la noche. Encima, aparte viene como 5 canchas. Sí, son 7, igual son 2 fotógrafos. Ah, ok. Es una banda igual. Es una onda. Sí, sí. Aparte de tener que estar sacando a todo y después dividirla, también es un laburo ese. Tienen como 3 canchas cada una. Encima le pagan menos. Porque, sí, a mí me han dicho con todo el precio. Los árbitros. Yo lo que le decía a Seba anoche, boludo, era, amigo, voy y le digo a alguno de los árbitros que están en BDM. Che, por ahora están al pedo, no es que están ocupados. Y me dice, no, pará a ver si viene Lalo, no sé qué. Pero se justo porque estaba Lalo, pero si no, cara dura, estaba, no sé, hay uno que es el Pelaguido, que es re buena onda, un viejo ahí, sí. Sí, total, si le sirve te va a decir que no, si no lo sumo te digo que no. No, Pelaguido no es el Pela que viene acá, es otro Pela. Ah, no sé. Es uno morocho viejo, más viejo que el Pela. Y después hay uno que ha ido también a Platense allá, que es un pibe, que es re amigo de Marty. Un pendejo grande. Yo Platense lo vi hace 1000 años. Claro. Desde que arrancamos más o menos acá en el torneo no lo vi a Platense. Lo último que hice en Platense fue el torneo Relámpago, que lo hice todo ahí. Claro. Y después como ¿Y a Gaby lo viste o no? Ah, escuchame, aduana también a. Después te hago el teléfono. Sí, No lo viste más, Gaby. no, sé que. Como le contaba, ¿quién me preguntó la última vez? Me preguntó
un sábado acá que terminamos tarde. Yo estaba de bebé de planillero y me dijo, me tengo que ir antes, se fue literalmente, no sé si un partido o un tiempo antes. Después del partido que se me quedó que cancha voy. Después te digo, no me preguntes ahora porque no sé. Sí, a las 9, Matucho, ¿qué apuro tenés? Claro, boludo. ¿Estás ansioso, boludo? Comete un caramelo. Me dice, amigo, me tengo que ir, qué sé yo. Y yo, no, tranca. Me acuerdo que ese día había sido re tranca, cobramos todo. Y me dice, amigo, me voy, bueno. Y el domingo lo estábamos esperando y mandó un mensaje que no venía y no lo vimos. Literal, eso fue. Sí, la última. Exactamente. El día anterior a ese domingo avisó que por X motivo no venía más y chao. Qué locura. Después sí, le mandó un mensajito tipo, No sé. ni me lo contestó encima. Ah, sí. Pero creo que se lo había mandado ya el celular y él había dejado de usar el celular. Claro. No se le pasó, me parece fue de todo. Y de ahí no habló más. Me fracturé, amigo. El viernes. ¿Metacarpiano? No, el cuarto. Son metacarpianos, No. Ah, esos son los metacarpianos, me los confundo con el metatarso. Nada, No, metatarso es lo mismo, pero el pie. Sí. Eso, el cuarto meta. No, yo me había afectado el quinto. Acá. ¿Sí? Ese es No, ese. el tercero. El quinto, el chiquito o el gordo, boludo. El metacarpiano no me acuerdo cuál de todos, pero Todos son metacarpianos. yo tenía un dolor acá. No, es al revés, Marci, igual. El dedo chiquito es el 1. ¿Al No, yo revés? tenía acá Sí. un Va, a mí me lo dijeron así. el puede viernes. ser. No sé, no tengo idea yo. No, si yo tenía acá con un huevo y el dolor me dolía acá, acá. Me acabo de un dolor y no me puedo la mano. Bueno, Igual. a vos te pasó la muñeca igual. La loca, amigo, una bruta. Una mogólica el viernes. La ahí fue raro. No sé Yo si me conocía a los recalenté, pibes, no sé. boludo. ¿Lo hiciste No acá? sé si conocía a los pibes, no sé si. Sí, yo conocí a los pibes, pero igual. Sí, acá jugando el viernes, boludo. Yo un tiro lanzado de primera. Señor, ¿cómo le va? Buenas, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Eh? Espumante. ¿La J? La J ¿Enfrente? ya jugó. ¿Cómo se llama? ¿Vos jugabas antes que nosotros? Ya jugó a 4 o 5 de la tarde. Pensé que jugaba ahora a las 6 a 7. Jugó en la cancha al lado igual. La J jugó. Contra Murciélagos. ¿No? No, el City está jugando contra el Murciélagos. La J jugó contra el Chuco y la J está. Empataron 1-1. Sí, ganamos. Y viene bárbaro. Sí, nada más que tengo que ganar. No, obvio, tengo que ganar ese día. ¿Cómo en esta cancha? Sabes que no sé qué preguntarle ese sentido, pero Preparamos para ganar. por ahí te digo y capaz que nada que ver. Hay que hacerlo aparte de las campos. Sí, igual las tengo hace un montón. Lo que pasa es que son de gamuza y es difícil limpiarlas. O sea, ya están en Sí, olvídate. Barrio Alfa, en teoría juegan allá. Sí, la otra igual de tiempo, así que ponele que sea para jugar. Ponele que Chiquilíes, si se gana un poquito más. ¿No sabes cómo va? La verdad que no. 13 sí lo ganó. Sí, boludo, eso lo vi. Eso veía recién el viernes. Che, y algo que me llamaba la atención, ¿pudieron juntar así? ¿O jugaron más tarde? ¿Quién? Porque jugaban a las 6 de la tarde. ¿Quién juega? Ellos. 6 de la tarde, Sí. Jugaron Eso en decía la... Platense a las 8. Ah, bueno, no sé, pero la aplicación decía ahora. Eso puede ser que haya un error o lo cagaron mal. ¿Eh? 1-1. Pero no, jugaron tarde. 13-0, boludo. No podés jugar más al fútbol. Al Colo le decían ayer. Sí. El Colo estaba grabando y le decía, no podés perder 13-0. ¿Qué es de estudiante de la baja? ¿Ah, sí? Che, pero me sorprendió. Pasa que Red City. 3-0 igual es mucho. Che, el tema es que esto es el que YouTube lo que está. Nada, lo silencio. Ah, igual no dije nada malo. Él tiene que cuidar lo que dice, porque este se va de boca. Sí, este es un Se va de peligro. boca mal. ¿Vos vieron el gol que metió Matucho la semana pasada? Lo vi. Lindo golcito. Tuve el Le quiso placer meter de ser centro. veedor de ese. Bien. Che, decía que yo no hice el mío porque iba a ser gol de la fecha.
No, no lo han subido. Sí, Si yo lo llevaba, iba subiendo a fecha vencida. va a fecha vencida. Igual sí, para mí merece ser el gol de, uno del gol de la fecha. Mataron con esa foto que puse. Me cagaba de Salí risa. con Luisita. No la gente la Ah, claro, vos estabas el sábado. Claro, fue de doble partido. Sí, yo estaba, por eso decía. Que yo fui el que le pegó de mitad de cancha. ¿De mitad de cancha? Sí, me acuerdo. Sí, Era un golazo ese también. Era un golazo ese también. igual es mejor porque así no lo paqueas. Sí, así. Mejor, o sea, estoy más contento por el gol de él que por el gol que me rayó. Muy bien. ¿Dijo que iba a cambiar algo? John. Chuco de tres. Ay, qué fea la amarilla. Igual Igual es siento que no voy a poner para pagar. Sí. ¿Por qué te veo? ¿Qué sabes? Llevar dos y le dijeron que Ya, no. salí de una y me venían a Qué guasada, boludo. Igual los juegos de fútbol Sí, se ni miran. quieran, ahí depende de quién lo pregunte. Siento que se ven por acá me voy a ocupar. No había borrado, Pues sí, para mí uno puede perder el estado, puede es otro contexto. tener miedo, pero las cosas del fútbol básicas no se pierden. Es como el loco que nunca jugó al fútbol y quiere jugar. Claro. Es como que no puede. Y para mí el que ya El tema es por qué le dijo que Caña sí a de él y a Dios. Rifle no. Y me dijo, no, porque simplemente esto, qué sé yo, bueno, a ver. No sé, igual no me pareció mal el razonamiento, pero sí Sí. Yo fui a uno, me acuerdo que Me estaba. acuerdo que fuiste, ¿verdad? O sea, ya estaba. Si éramos poquito, te hicimos jugar. Sí, yo fui con Male y ¿Verdad? que Claro, ella después iba yo a hacer también. contenido y. Estamos Fueron los dos. Sí, sí. a uno. Ah, empató listo, empató la Jota. Uff. ¿Quién? Escuchame, yo te voy a decir algo. Yo no soy un preceptor que te vas a venir a la queja toda y así, boludo. El No pasa precio. nada con el chico, amigo. Te lo juro que te Ni mate puedo llevar. Esto es 0-0. Igual bastante bien los dos. boludo. Matucho, Estos son los informantes, los que jugamos el otro día contra Paraguayo, ¿no? 1-1. Por razón me saludaron, no sabía ni creo que era. qué frío, boludo.
6 o 7 changuitos. Sí. Durísimo. O sea, ya todos sabíamos que iba a ganar, porque creo que a ellos les faltaban un par de juegos a changuitos. Y el Estudiante, el que perdió 13-0, ¿contra quién perdió? Red City, creo. Red City, pero no. No sé cuáles son bien, boludo. Ah, son los de acá atrás. ¿Sí? ¿Y cuándo perdieron 13-0? ¿Fin de pasado? Este fin, el viernes, ¿no fue? ¿Y no están jugando acá atrás? Sí, el fin de pasado fueron 2 partidos. Les pinta, ¿no? Creo, ¿eh? No vi nada acá que es. Pero creo que sí. ¿Cuándo fue? El otro día jugaron por Sudamericana y jugaron por Liga. Jugaron Sudamericana el viernes y Liga el domingo. Sí, con este frío encima. En verano te la banco. Deja de llorar, en serio. Qué ojete. Había agarrado lindo igual. Sí. Dale, que vamos a hacer nomás, dale. Vamos a hacer los goles, dale. Dale, Gonza, cabeza. Golazo. Qué golazo. Otra vez, igual, ahora ganó el partido, Vi el video del gol del viernes, boludo, que mete un gol de cabeza el arquero. Ah, sí. ¿Cómo se lo gritan, boludo, a los rivales? Era para matarlo. Sí. No sé cómo no reaccionó. No sé cómo no terminó en pelea. Sí, boludo, pero qué pelotudo igual. Pase simple, dale. Gonza, gira el juego. ¡Gonza! Armalo, yo tengo. No puedo pasarlo. Ah, lo que sí hay que tirarle la yarda. Ni siquiera te pasan las cosas. No sé, estimaste y tenía Lo que sí hay que tirarle la yerba. Hay que tirarle la yerba. O sea, está armado. Me parece que tiene que elaborar mucho y se va a ir a la cancha. Sí. Marco me dijo que tenía tiempo. Yo tengo que hacer todo por eso. No quiero quedar mal, tampoco. Pero necesito que dice que Yo me quedo con la pelota, boludo. Una tiparraba, como me gusta. ¡Qué frío! No, por si se iba, pero bueno, ya fue. Ah, que No. se da la pelota. Sí. Las manos me matan, pero el pelotudo de Santino no sé por qué me puso a grabar.
Concha de su madre. ¿Pero que vos jugás? Sí, jugué el viernes y me rompí. Ah, ¿este viernes? Sí, literal. Y fui el sábado a la tarde a la guardia. O sea, jugando con el equipo Santino. Tenemos un equipo y... ¿Cómo se llama? ¿El que tiene camiseta? Real Santa Cruz, sí. Nada, me rompí solo, me caí como un pelotudo. Y seguí jugando encima, eso es peor. Y Y no para que fui a la- empiece a latir. Sí, sí, sí. No, igual con el cuerpo caliente no sentía tanto dolor ni nada. Sí me di cuenta en el momento y además le decía a la doctora, yo me fracturé. Dice, no me fracturé. Y me dice, si vos crees que es fractura, anda a la guardia. A mí en pedo voy a ir a la guardia, le digo un viernes a las 2 de la mañana. Y el sábado sí, no me pude dormir el viernes a la noche, dormí 3 horas creo. Y tuve que ir a la guardia el sábado, no me quedó otra. Tampoco lo puedes apresar mucho. Sí. Pero te quebraste literalmente. Sí, fractura del cuarto metacarpiano metacarpiano es, creo, de la mano. Yo, mira, soy fotógrafo, estudio fotografía. Pero que literalmente te tropezaste y... Sí, como solo, o sea, tenía la pelota, estaba entre 2 jugadores, giré, pierdo la pelota y me engancha la pierna, entonces tipo me voy, cuando me voy apoyé la mano y me sí. La primera fractura de mi vida. ¿En serio? Sí. Y por ahora, ¿cómo viene la experiencia? Una verga, boludo. Me siento un inútil, no me puedo cortar ni la milanesa, imagínate. Hoy, ¿Pero te duele o por lo menos no? sí, me duele. Cuando agarra mucho frío, generalmente me duele mucho. Ah, con estos días aparte. Sí, ayer que ¿Cómo estuve en querías, tipo, Platense. generalmente se pasaron Sí, 2 sí, días, sí. ya contás la experiencia. Es que ayer no me dolió en todo el día y a la noche estuve en Platense Sí. y hacía un frío y ahí me di cuenta, digamos. Y ahí me di cuenta que con el frío me mataba. Claro. Y yo aparte no hice ni nada. No. Es como el chico se arregla. No, pero aparte no, ya me enojé porque el sábado me levanté, me armé el mate, no había ido a la guardia todavía, estaba vendado por mí nomás, así nomás. ¡Médico! ¡Facu! Y me armo el mate y lo tiré 3 veces. O sea, lo armé y tomaba y pum, se me zafaba. ¿no? Ya ahí ya me sentía un inútil. Y anoche me hacerle junté. montañita y todo eso. Sí, Ahí también te querés morir. No, igual después me daba igual, sí, llegó un punto en que me chupaba un huevo. Y anoche me junté a comer con mis amigos también y no podía ni cortar la milanesa, terrible. Es la parte de comer. Sí, igual decí que es la mano izquierda, me tengo que poner una bolsa. Imagínate, estoy en la ducha así metido y con la mano afuera. Buenas, ¿todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Escuchame, te puedo, boludo. Sí. De casualidad tenés una pelota extra para pelotear ahí afuera, amigo. Porque nos Pedile vamos a acá congelar. atrás, amigo. Pedile ahí a los pibes. ¿A ellos? Sí, tienen que tener alguna más, porque acá no tengo bolso. ¿Cómo te llamás vos? Nicolás. Ese es tu nombre, boludo. Sí, 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 Nicolás. ¿Cómo el tuyo, amigo? Rafa, amigo. Joya, amigo. Un gustazo. Eso es el amigo. Sí, así de simple. Como acabo de vivir una experiencia única. No sé bien qué pasó. En el córner pidió full, pero no sé. Según Lalo se cayó solo y se dobló. No, porque pidieron penal. Sí, pedía en penal, pero nada. Saltó y cayó. ¿Ves lo que pasa con el Sí. ¿Te parece? No nos podés dejar solo, boludo. El otro día me fui y de repente uno se le sacó el celular. Ay. Yo no traje el mío. O sea, traje pero no traje la maderita. ¿Tenés ahí algo? Está inflado, soy cochina, ¿qué más? Claro, boludo. Fotógrafo con su Iba a ser yo el fotógrafo. Me querían poner fotógrafo a mí. Imagínate cómo iba a sacar fotos con la mano rota. Igual no subestime, porque yo con esto y un fernet en la mano puedo laburar re No, pero el enfoque es automático. Bueno, justo, o sea, en realidad se supone que sí, no se cagó, así que estoy manual. Ok. No, porque Pero lo hago así yo. me decía Santino que me daba la cámara de Juana y yo sé que es manual Sí. el enfoque, entonces no podía. Ah, igual puede ser. Ah, ¿en serio la de Juan, no? Sí, el enfoque sí. No hay chance que pegue.
Aparte me corté el canal de que la Mata. ¿Cómo que 15? Se van 13. 13 van. Ya yo no, montañita ni toda la... No, mandale así. Mientras que esté caliente el agua, espero que esté caliente. No, yo creo que está caliente. Helado, Facu. A ver. Sí, está bien, está bien. El experto. Estoy en juego de fútbol para, en mi cabeza es tipo, saber, te hace una montañita toda la cosa. Yo era más de café antes. Pues yo también igual el café le daba duro, pero no es recomendable. Yo vine con un café normal. ¿Ya eso Sí. es así, ya sale o No, no, tiene que abrir. No, tiene toda la hierba ahí que... Igual va a ir al mate, ¿no? Pero Ahí está bien, ya con un poco de... no sé, tirar un chorrito porque la verdad no sé. Sí, ahí va. Capaz que una vuelta más porque te vas a quemar si no. ¿Era novio o no de novio? No, que no está viniendo hace rato, boludo. O sea que no, me dijo que no lo están llamando ahorita. Para Sí, mí... yo creo que vino un par de días a Platense estos últimos fines y acá por ejemplo, el 5 hace 2 que gente que no viene. Diría que más tiempo incluso. Sí, yo no la veo hace rato. Creo que la última vez que vino fue cuando fuimos allá ¿A Pilar? No, a Cosa de verdad. Creo que ese fue el último, o sea, yo no la vi porque me iba, pero creo que fue Claro. el último día que vino yo. Yo la vi... Acá, porque después a Platense habrá ido 2 o 3 veces, me parece. Yo la vi un partido acá que la felicité porque el cambio que tuvo en las fotos fue increíble. Le dije, la verdad que es para ver. Y me dijo, cambié la cámara y cambié la edición. Pero era increíble el cambio, o sea, había cambiado mucho para mejor. Es como hablar con una tía de 20 y pico. Yo le hago como una señal, qué sé yo, o sea, no hablo de usted, obviamente tampoco. Pero me dice, no, boluda, porque estás con Rico para aparte es mi vecina y un día me dice, hola. Tipo, yo me compré la misma cámara que tenés con teléfono. Ay, que tengo. No, tranqui. Dame un segundo. Mientras tomas el mate. Ahí está. Ah, bueno. Era un segundo literal. Más rápido la historia. Fondo de mate. Ah, para el teléfono, creo que vas a Sí, 1-1, ¿no? Sí. Cambió con el matecito. Sí. No, necesito que termine, tengo unas ganas de mear, boludo. Eso por vago no ir al cuando llegué. Claro. Muy lindo, che, muy lindo. Muy lindo. Che, sí, la doc del viernes, boludo, te decía que me desastre. Eran 2 O sea, eran re piola las mías. Sí. Pero boludo, muy...
muy bruta. Aparte, como que me decía, no pasa nada, te tiene que doler para que ajuste bien, está bien. Le digo, pero no me apretes la mano cuando me pones la venda, porque realmente para mí me fracturé en la palma de la mano abajo, o sea, arriba, le digo, porque yo no sabía cómo se llamaba así. Sí, era para matarse. Pero me hizo parir y le dije, y me decía, no es fractura, tranquilo. Me dice, si fuera una fractura no podría estar así. Le digo, mira, yo nunca me fracturé, le digo, pero que yo haya vuelto a jugar con el cuerpo caliente no quiere decir que no sea una fractura. Me dice, no, es un esguince muy grande, me dice. Yo salía, boludo, salí en la cámara y me pregunta, Ale, ¿qué te pasó? Le digo, para mí me fracturé. Me dijiste, yo te metí. Sí. Y ahí le dije, si mañana voy a la guardia y veo una fractura, le digo, te voy a meter una carta de documento, le decía. Uf, qué caña me dio, boludo. No, qué mala suerte. No le hizo nada, Se tiró media hora después. Facu. Manso. Para Twitch. Encima recién el primero, boludo.
Y yo le boté TikTok y dijo de vos. Sí. ¿Verdad? Cuando uno con pinché Encima tenés la boca, te joda. Ni en pedo. Sí, boludo. ¿Qué vas a sí. hacer? Lo vas a agarrar con la otra mano. Dame uno si querés antes. Por La favor. verdad que, o sea, si quiero, Nos lleva el mate para el otro lado. ¿En serio? Nos pero cambia. 2 segundos porque se le termina. Así son, boludo. Ay, no lo pone a ver. Dame una mano. Media te puedo dar. ¿Qué servicio? Listo. ¿Está? Sí, Ya lo gracias. terminaste. Sí, sí. Ok. Gracias. Está media fría la hueá igual. Listo. Uf.